Y en la Ciudad de México se han registrado al menos 10 microsismos este jueves. El más reciente fue a las 7:51 de esta noche, de 1.7 grados de magnitud en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por la mañana hubo otros 2 en la alcaldía Benito Juárez. A los 39 minutos de este primer jueves, el primer microsismo fue de 2.5. Fue perceptible en varias alcaldías de aquí de la Ciudad de México, en la Álvaro Obregón, la Benito Juárez, y también en la Miguel Hidalgo y en la Cuauhtémoc. Así se ha vivido el día de hoy muy tembloroso en esta Ciudad de México, ¿verdad, Jorge? Sí, muchos temblores. Hubo otro temblor en Veracruz, un temblor en Guerrero. Pero estos microsismos, que es de lo que estos 10 microsismos, se han repetido sobre todo en la zona de Mixcoac. Esta que le vamos a mostrar es la falla sísmica que recorre toda esa zona de la ciudad, que Viviana investigó y que los ingenieros de la UNAM nos explican. ¿Cómo es, doctor? Muchísimas gracias por esta plática. ¿Qué se descubre esta falla? Bueno, en realidad la razón por la que nos encontramos esta falla geológica en la zona de Mixcoac tiene como motivo la última secuencia de sismos que sentimos en diciembre y enero del año pasado y a principios de este año. Lo que hicimos, nosotros somos un grupo de ingenieros civiles, ingenieros geofísicos, electrónicos, y estábamos más preocupados sobre todo por lo que estaba ocurriendo con la vivienda, ¿no? Que había reportes de daños. Entonces decidimos de manera conjunta establecer una serie de sitios de medición para poder monitorear todo lo que estaba pasando en esta zona en general. No teníamos muy claro qué era específicamente en la zona de Mixcoac, pero sí pusimos aparatos en la periferia, ¿no? Empezamos a caminar para revisar y ver las estructuras y nos encontramos en la zona de los Echaves que había una grieta que estaba relativamente fresca. Y de ahí empezamos a ver que esa grieta se propagaba hacia al oriente y hacia el poniente que cruzaba el periférico y que cruzaba Avenida Revolución. Y ya con información de los datos, de los daños, de los epicentros que habíamos recalculado, regresamos al laboratorio y vimos que pues, con esa información no era suficiente. Entonces, con información satelital, empezamos a hacer cálculos y vimos que había una subsidencia, es decir, había bajado la parte norte de la grieta con respecto a la parte sur. Estamos aquí en la calle de Augusto Rodán, en la colonia Mixcoac. Aquí es donde los especialistas de la UNAM detectaron las primeras grietas, que significan que hay una falla sísmica aquí abajo. ¿Cómo fue que se detectan estas grietas? Y de hecho lo podemos ver sobre el edificio, se alcanza a ver, justamente ya está un poco descarapelado algunas partes. En realidad, bueno, nosotros la veníamos siguiendo caminando, entonces pasaba por aquí, por lo visto ya lo repararon, pasa por acá y se va pues entre estos dos casas y atraviesa estos edificios y sale del otro lado. Nosotros veníamos caminando en la dirección opuesta y justamente fue lo último que encontramos. Nos fuimos le dimos la vuelta a toda la calle y ya no encontramos nada. La Universidad Panamericana también nos ayudó y ya nos permitió entrar. Ya revisamos, no hay ninguna ningún rastro de falla. Así es que literalmente aquí acaba. ¿Se tenía mucho miedo por parte de la ciudadanía que se hicieran estas grietas o por el drenaje o porque se estaba extrayendo mucha agua del subsuelo? Pero ustedes en el Instituto de Ingeniería de la UNAM están seguros que es una falla sísmica precisamente por los sismos y los temblores que hemos tenido. Sí, básicamente como a una calle de aquí pusimos una de nuestras estaciones y es la estación como más cercana a los sismos y lo que detectamos fue que el primer arribo de las ondas y el segundo arribo, que serían las ondas S y P, el tiempo que hay entre ellos dos, sería necesario al menos 1 kilómetro para que hubiera esa separación entre esas dos ondas, o sea que más o menos está a 1 kilómetro de profundidad de aquí. Entonces ya no puede estar relacionado con algo tan superficial como sería la extracción de agua, ¿no? La extracción de agua no podría ir a 1 kilómetro de profundidad. Ahora, no es para asustar tampoco a la ciudadanía, han sido sismos de muy baja intensidad, sí han tenido algunas
las viviendas, daños, pero es poco porque es tan poco el registro, la magnitud de estos sismos. Ok, tenemos que separar un poco, ¿no? O sea, la intensidad y la magnitud. La magnitud sería la energía que se necesita para que se rompa la roca y que se genere un sismo. Y la intensidad sería cómo se siente en diferentes lugares, ¿no? Pero ¿cómo sabes si es una grieta causada por un sismo que viene de un poco más lejos a que la falla sísmica esté justo en donde estamos parados? Por el tipo de fallamiento en la estructura. Por ejemplo, las estructuras pueden fallar por la vibración, cuando el sismo viene, digamos, está lejano, o pueden fallar por algo similar a lo que ocurre en un desplazamiento diferencial por hundimientos en la Ciudad de México, ¿no? Cuando va uno al centro ve que están las casas o los edificios están distorsionados en la base, en la cimentación, y eso causa grietas, daños en la estructura. Y eso es más o menos lo que vimos aquí. Entonces no cuadraba el asunto de un sismo tan lejano para generar ese tipo de fallamiento. Entonces pensamos, a lo mejor lo que estamos viendo es justamente esa expresión de una falla de tipo normal o inversa que está ocurriendo aquí, y lo que estamos viendo es un desplazamiento diferencial, un asentamiento que está haciendo que las casas fallen o que tengan ese tipo de agrietamiento. Estamos justo en esta esquina con Patriotismo. Esta es la grieta que han seguido los especialistas para poder saber qué está pasando y para poder saber dónde está la falla sísmica. Una de las cosas que notamos son los patrones de fallamiento, ¿no? De la estructura. Cuando, como te comentaba anteriormente, el sismo viene de lejos, excita la estructura de manera diferente. Y esto se ve como un patrón en el que hay un hundimiento y como que jala la estructura de mi lado izquierdo, y este lado se queda prácticamente y no se mueve. Entonces, como que se desgarra la estructura, se abre la estructura y se generan ese tipo de grietas que vemos ahí. Ahora, ¿hace menos peligroso tener justo la falla abajo de tu vivienda que más lejos? Bueno, en realidad sería, digamos, la grieta, que la tengas aquí, pues puedes de alguna forma controlar. Hay muchos métodos para controlar este tipo de estructuras que se presentan por fallamientos, digamos, más profundos. Me decías, por ejemplo, que hay una universidad muy grande, muy cerca de San Francisco, que se llama Berkeley, y tiene un estadio enorme, y el estadio se construyó con la falla. Así es, ese es un estadio, digamos, icónico, ¿no? Porque la falla justamente cruza el estadio, y el estadio está diseñado para que pueda soportar cualquier movimiento que ocurre directamente en la falla. Ahí la falla, a diferencia de lo que pensamos que aquí está ocurriendo, está expuesta. Ahí sí la grieta y la falla, digamos, son la misma cosa, ¿no? Aquí no, aquí pensamos que la grieta probablemente es solo esa expresión y la falla está mucho más profunda.